Buenas tardes, ¿cómo les va? Tardes, licenciado. ¿Ya están estudiando? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ligda. Espero que estén estudiando, ya tenemos cerca del parcial, que es pasado mañana. Voy a dar unos 5 minutos para que se puedan conectar el resto de compañeros, porque ayer se quedaron algunos con inconveniente, entonces vamos a esperar unos minutitos, porque hoy vamos a hacer repaso de todos los temas que hemos visto, entonces es importante que al menos esté la mayoría, ¿verdad? O por lo menos los que estén interesados en hacer un repaso. Ya no voy a avanzar por ahora con el programa, sino que vamos a repasar estos días que nos quedan previo al parcial. Y la próxima semana vamos a continuar avanzando con los nuevos temas. Entonces voy a dar unos minutos y ahorita empezamos con el repaso. Bueno, vamos a iniciar la clase. Como ya les había platicado y como algunos me solicitaron ayer que hiciéramos repaso, vamos a hacer un repaso de todos los conceptos y todo lo que hemos visto durante las clases anteriores para que estén listos para su examen. Nos hemos permitido hacer este repaso porque yo creo que hemos avanzado. Hemos avanzado bastante con el programa, ya terminamos 3 puntos y vamos por el cuarto, entonces sí podemos repasar. Y, igual quiero que me digan ustedes si consideran que voy muy rápido, si creen que hablo mucho, si hablo muy rápido, si no me estoy dando a entender. A veces me gustaría darles más participación, pero esto impediría
que podamos avanzar, ¿verdad? Porque ustedes son muchos y yo he preferido hacer mis resúmenes, les he pasado resúmenes, en mis presentaciones pongo como lo principal que yo considero que ustedes deben aprender, ¿verdad? Entonces, por eso no les he dado mucha participación y hemos avanzado bastante, pero igual si tienen algún comentario, ustedes me dicen. Igual hoy vamos a hacer el repaso. Entonces vamos a poner la presentación que dimos en la primera clase. ¿Pueden ver la presentación? Sí, licenciada. Mira, licenciada. Efectivamente, licenciado. Muy bien, entonces vamos a empezar. De conformidad con el programa, nosotros vamos a hablar del ámbito de aplicación del derecho internacional del trabajo y la naturaleza jurídica del derecho internacional del trabajo. Y vamos a determinar si es de naturaleza pública o privada. Entonces, para poder hablar del ámbito de la aplicación del derecho internacional del trabajo, acá fue donde yo les decía que quería que repasáramos un poco conceptos, ¿verdad? ¿Qué es el derecho del trabajo? ¿Qué es el derecho internacional? Las fuentes del derecho, la naturaleza jurídica del derecho, para qué nos sirve, todos esos conceptos, ¿verdad? Para luego aterrizar en cómo funciona o cómo se aplica el derecho internacional del trabajo y ir refrescando algunos conceptos. Entonces, vamos a ver qué es el derecho del trabajo. A mí me gustaría que anoten, ¿verdad? Ya se los había dicho, yo pienso que cuando uno escribe y pone tips y todo eso, se le puede quedar más fácil, ¿verdad? Yo no les voy a hacer un examen complicado con fechas que uno dice, a mí para qué me sirve saberme una fecha, ¿verdad? A mí me interesa mucho que logren entender y que puedan expresar los temas con sus propias palabras. Para mí es lo que debe ser, entonces sí estaría bien que fueran haciendo algunas anotaciones y que no estén solo leyendo las presentaciones y aprenderlo todo literal, ¿verdad? Por eso sí es importante que estén en las clases y que puedan escuchar. Entonces, ¿qué es el derecho al trabajo? Es una rama del derecho público a través de la cual se estudia un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones, derechos y obligaciones entre trabajadores y patronos. Crea instituciones para resolver conflictos. Es eminentemente tutelar del trabajador. Su finalidad primordial es compensar la desigualdad económica entre el trabajador y el patrón, otorgándole al trabajador una protección jurídica preferente. Entonces, cualquier definición del derecho del trabajo que ustedes consideren está bien, que abarque, que es una ciencia, ¿verdad? Que es de la rama del derecho público, que estudia los conjuntos y principios de las relaciones entre patrono y trabajador. O sea, que eso nos quede claro, ¿verdad? El conjunto de normas y principios que regulan las relaciones de trabajador y patrón. Y tenemos que tomar en cuenta que es eminentemente tutelar del trabajador, porque entre el trabajador y el patrono siempre va a haber una relación de desigualdad por cuestiones de poder y de economía, ¿verdad? Entonces, el derecho de trabajo siempre va a tratar de proteger y darle prioridad al trabajador para ponerlo en una posición de igualdad ante su patrón. ¿Qué es el derecho internacional? El derecho internacional define las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. Entonces, ese es otro concepto que debemos tener bien claro. El derecho internacional va a estudiar el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones de los estados, entre los estados o de los estados con particulares que trascienden las fronteras en materia laboral. Ese es el derecho internacional del trabajo.
Bueno, pero sobre el derecho internacional, regula las relaciones entre estados o entre los estados con sus particulares que trascienden fronteras. La naturaleza jurídica. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Son las características que permiten determinar el régimen aplicable a un organismo o entidad, o es la calificación que corresponde a las relaciones o instituciones jurídicas conforme a los conceptos utilizados por determinado sistema normativo. Entonces, esta es la naturaleza jurídica y es importante determinar la naturaleza de la rama del derecho que estamos estudiando, porque en ese sentido vamos a saber, vamos a conocer su sistema y cómo se aplican sus normas. La naturaleza jurídica del derecho internacional, porque nuestro estudio es de derecho internacional, ¿verdad? Entonces, la naturaleza del derecho internacional puede ser pública o privada. El derecho internacional público. Esta es una definición del derecho internacional público y dice que es el conjunto de normas aplicables a los estados y a las organizaciones internacionales en sus actuaciones. Sus sujetos de derecho son los estados y las organizaciones internacionales y aborda aspectos de interés público a nivel supranacional. Entonces, el derecho internacional público va a regular las relaciones entre estados o entre estados y organizaciones internacionales y que aborden temas de interés público que trasciendan el ámbito nacional. Eso es lo que va a estudiar el derecho internacional público. Otra definición que es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre estados. Esta es más sencilla, ¿verdad?, que la definición anterior, pero básicamente es eso. El derecho internacional público va a estudiar las normas jurídicas aplicables entre estados o entre estados y organizaciones internacionales. Luego vamos a ver qué es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es desde hace tiempo el instrumento que regula las relaciones entre las sociedades, facilitando el movimiento de personas y el intercambio de bienes y servicios, fomentando la integración y combatiendo las actividades fronterizas ilícitas. O el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados y particulares o entre particulares. Entonces es distinto del derecho internacional público porque este regula relaciones entre particulares o entre Estado y particulares. Y entonces les voy a poner un ejemplo. El derecho internacional público es como el que estamos estudiando. Por ejemplo, hay un tratado o un convenio internacional que ha sido aprobado entre dos estados. Entonces, el derecho internacional público va a regular esta relación que hay entre un estado y otro, los compromisos que se adquieren entre un estado y otro. Y en cambio, el derecho internacional privado va a regular las relaciones entre el Estado y un particular o dos particulares. Por ejemplo, un contrato mercantil que se suscribe entre dos particulares que se encuentran en diferente país. Entonces, no se puede aplicar las normas de un país o del otro, sino que nos vamos a ir al derecho internacional. Y esto lo va a estudiar el derecho internacional privado. Entonces, esa es la diferencia entre el público y el privado. Entonces, ya vimos la naturaleza, que puede ser público o privado, ya vimos que es el derecho internacional público y privado, para aterrizar en determinar cuál es la naturaleza jurídica del derecho internacional del trabajo, si es pública o privada. Entonces, vamos a ver el concepto del derecho internacional del trabajo o las normas jurídicas internacionales. Y dice, son los instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo, gobiernos, empleadores y trabajadores, con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos del mundo laboral. Las normas internacionales del trabajo se desarrollaron con el fin de constituir un sistema global de instrumentos relativos al trabajo y a la política social, sostenido a su vez por un sistema de control que permite abordar
todos los tipos de problemas que plantea su aplicación a escala nacional. No voy a ir presentación por presentación porque me va a llevar mucho tiempo y quiero que veamos otros conceptos que yo considero que son más importantes que veamos, ¿verdad? Como es un repaso, entonces ahorita para mí era importante eso, que vieran qué es el derecho internacional público, qué es el derecho internacional privado, la naturaleza jurídica, qué es el derecho de trabajo, qué es el derecho internacional. Aquí sí vamos a ver el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, aquí hablamos de cómo vamos a aplicar todas esas normas de derecho internacional a nuestro derecho interno, ¿verdad? En nuestro país. A eso se refiere el ámbito de aplicación. Vimos también las fuentes del derecho. Esto lo van a leer ustedes por su cuenta. La definición de las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho internacional en materia laboral van a ser los derechos humanos, los acuerdos, resoluciones, recomendaciones, tratados y convenios del derecho internacional público ratificados por los estados, declaraciones y demás instrumentos provenientes de la comunidad internacional. Todo esto que le mencioné son las fuentes del derecho internacional de aplicación en el derecho laboral. Es todo lo que vamos a aplicar, ¿verdad? ¿De dónde vienen las obligaciones a nivel internacional? Esas son las fuentes del derecho y viene de estos acuerdos, resoluciones, recomendaciones, tratados y convenios. Esas son las fuentes del derecho. La incorporación al derecho interno. Para incorporar todas estas fuentes del derecho que hablamos a nuestro derecho interno, existen dos teorías, la monista y la dualista. La teoría monista dice que las normas del derecho internacional y el derecho interno forman un único sistema jurídico. Y una vez ratificados los instrumentos internacionales, se incorporan de manera automática al derecho interno sin necesidad de una ley posterior para que sean normas nacionales. Y les voy a poner un ejemplo de esta teoría monista. Aquí dice que cuando un Estado aprueba un tratado internacional, de una vez pasa a formar parte de la legislación del sistema jurídico interno. Es decir, ya están obligados a aplicar las normas establecidas en ese convenio. Solo por el hecho de haberlo aprobado, estamos obligados a implementar esta normativa. De eso habla la teoría monista. Y la teoría dualista dice que el derecho internacional y el derecho interno son regímenes separados. No basta la ratificación de un tratado para que se convierta en ley, sino que exige la creación de una ley interna posterior para que pueda aplicarse. Es decir, nosotros, por ejemplo, Guatemala ratifica un convenio que tiene normativa que no está regulada en nuestro derecho interno, y entonces el Congreso se ve obligado a crear una ley para poder, que vaya en concordancia con el convenio que se acaba de crear. Entonces es diferente, con la teoría monista se aprueba el convenio y ya es ley interna, tenemos que aplicarla. La teoría dualista se tiene que crear una ley o modificar una que vaya en concordancia con el acuerdo que se aprobó. Esa es la diferencia de una y otra. Y países utilizan el sistema dualista. Y la mayoría de países aplican el sistema monista, que basta con la aprobación de un tratado, un convenio, para que sea parte del derecho interno. Y en el derecho estos sistemas se usan generalmente en el derecho internacional, pero cuando hablamos en específico del derecho internacional del trabajo, casi todos los países usan el sistema monista. O sea, en automático entran a ser parte del derecho interno. Y acá en este caso les puse un ejemplo de que se dio en Costa Rica, de que de hecho no había una legislación en ese país y se aplicó un convenio internacional.
porque a veces sucede, por ejemplo, que hay un convenio internacional que regula el derecho. Esto solo es un ejemplo. Hay un convenio internacional que regula derechos a favor de la mujer. Nosotros en Guatemala ya tenemos normativa en favor de la mujer, pero puede ser que la del convenio lo supere, ¿verdad? Entonces estamos obligados a acatar esa mejora y ese convenio. Pero puede ser el caso que se apruebe un convenio que tenga normas que no contemplamos en nuestra legislación nacional, ¿verdad? Entonces, este es el caso del ejemplo que les puse que sucedió en Costa Rica. Era algo que no estaba regulado en ese país y, sin embargo, se aplicó el convenio internacional porque se utiliza en materia de trabajo. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, perdone, le saluda Mayra, su auxiliar. Sí, dígame, Mayra. Licenciada, mil disculpas, fíjese que varios compañeros están hace ratito intentando poder ingresar con el link. Yo lo volví a reenviar al grupo, pero se les está dificultando y si son varios compañeros. ¿Usted sería tan amable no sé si le aparece ahí que ellos están intentando accesar? Sí. Fíjese, Mayra, que sí están intentando accesar, pero para yo poderles admitirlos, yo tengo que tener la clase, ¿verdad? Entonces yo por eso les he encargado la puntualidad, porque no quiero que interrumpiera a todos por los que se conectan tarde. Yo entiendo de que por cuestiones de trabajo, pero también con la tecnología y todo, nos permite estar en la calle, aunque sea con el teléfono en la bolsa, y me pongo un micrófono, me pongo mis audífonos para poder conectarme a tiempo, ¿verdad? Porque yo sí necesito de tener la clase para estarles admitiendo y también por respeto a los demás compañeros, ¿verdad? Entonces, estaba esperando terminar con una presentación para poderles dar ingreso al resto. Entonces, ahorita, Gracias, licenciada. como igual ya me detuve, les voy a admitir, ¿verdad? Pero yo voy a esperar el momento porque no puedo estar pendiente de la clase, estar explicando y estar viendo quiénes se van incorporando, ¿verdad? ¿Desaparece la presentación? Sí, licenciada. Sí, Sí, licenciada. licenciado, todavía sigue visible, licenciado. ¿Alguien tiene algún comentario, una duda? Que me diga. Licenciada, solo una pregunta, como usted estaba exponiendo, ¿verdad? De que el derecho internacional en el caso de este sistema monista es aplicable en varios países. ¿Eso te incluye Guatemala, licenciada? Disculpe. Sí, nosotros tenemos el sistema monista. Cuando Guatemala hace su proceso de ratificación y de aprobación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego por medio el presidente lo somete a consideración del Congreso y el Congreso emite un decreto para aprobar el convenio o tratado, y entonces ya entra ya tenemos que aplicarlo, ¿verdad? Como derecho interno. Así funciona en Guatemala. Gracias, licenciada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces estos serían los conceptos que vimos al principio, ¿verdad? Que es importante que lo tomen en cuenta, que es cómo funciona, que es el ámbito de aplicación del derecho internacional del trabajo, y la naturaleza jurídica del derecho internacional del trabajo es pública. El derecho internacional del trabajo es público porque están los estados, se regulan y se estudian las relaciones entre estados, ¿verdad? Pero también hay una parte
yo les había comentado en la primera clase, que también tocamos el derecho internacional privado, porque se regulan las relaciones entre particulares de un país a otro y también dentro del ámbito del derecho de trabajo, ¿verdad? Entonces tiene como una parte del derecho privado, pero como al final todo se realiza a través de la Organización Internacional del Trabajo, que es donde se aprueban los convenios y tratados internacionales y que todos los países miembros se están sujetos acá. Entonces, vamos a decir que el derecho internacional del trabajo es de naturaleza pública. ¿Pueden ver esta presentación? No, licenciada, no se ve. No se mira. Aún no, licenciada. Muy bien. ¿Ahora? Ya, Lita. Bueno, entonces ya vimos los conceptos principales y entonces vamos a repasar un poco de los antecedentes, de cómo se empezaron a organizar entre países para crear instrumentos jurídicos que regularan las relaciones internacionales, las relaciones laborales entre los estados. Y vamos a ver que los principales fundamentos que dieron origen a la creación de un derecho internacional de trabajo fueron fundamentos económicos, humanitarios y técnicos. Los fundamentos económicos es porque había competencia desleal entre estados. Cuando se vendían mercaderías, porque todo surgió a través del comercio internacional, que el comercio empezó a trascender fronteras, y entonces se vio una competencia desleal porque habían estados que podían permitirse precios más bajos. ¿Por qué? Porque había explotación de la mano de obra. Entonces, como yo le pago poco a mis trabajadores y les pongo grandes jornadas de trabajo, entonces yo me puedo permitir dar mejores precios. Entonces, ellos lo determinaron como una competencia desleal y dijeron, o sea, entre los países de Europa, ahí empezó todo, que no podía pasar esto, que tenían que tener una situación igualitaria, una normativa común, porque habían estados que sí tenían regulados el derecho de trabajo y otros no. Entonces decían, no, ellos también tienen que tener regulado su derecho de trabajo para que podamos competir de una manera igualitaria. Entonces, pero se vio porque les tocaba el bolsillo. Aquí es donde decimos que todo empezó por fundamentos económicos. Habían también fundamentos humanitarios, porque habían unas condiciones deplorables de trabajo y entonces también hubo unos industriales, empresarios, que tenían una parte sensible, ¿verdad? Tocaban la sensibilidad y decían, no, debemos tener una conciencia internacional, debemos crear normas laborales mínimas para los trabajadores, promover la justicia social y enfocarnos en la paz internacional, ¿verdad? Porque no solo podemos permitir que nuestro país esté bien, sino que hayan normas igualitarias en los demás países en base a la conciencia social. Estos fueron los fundamentos humanitarios. Y luego hubo unos fundamentos de técnica legislativa. Ya era necesario con el pasar del tiempo, con que la gente empezó a viajar, a trabajar en el extranjero, a migrar. Todo esto fue haciendo necesario que se creara una normativa en común entre estados.
¿verdad? Porque aquí vino a trabajar una persona de otro país y yo qué normas le voy a aplicar, las mías o las de su país. Entonces, estas cuestiones que fueron surgiendo con el avance de la sociedad, del comercio, fueron fundamentos que motivaron a tener normativa laboral. Hablamos también un poco de los orígenes del derecho de trabajo, que surgieron casi al mismo tiempo, el derecho de trabajo con el derecho internacional del trabajo, al mismo tiempo que se daban los fundamentos que acabo de mencionar en cuanto a tener conciencia social o por lo económico, que empezaron a querer regular el derecho de trabajo, fue casi de la mano el quererlo hacer de igual forma entre naciones. Entonces surge el derecho de trabajo casi al mismo tiempo que el derecho internacional del trabajo, y esto fue a mediados del siglo XVIII y el siglo XIX. Ahí se dieron los primeros intentos de coordinación. Hablamos de Robert Owen, que fue considerado uno de los precursores de la legislación internacional. Él quería promover que se limitaran las jornadas de trabajo, el trabajo para los menores, y él promovió un congreso para que se unieran otras naciones, ¿verdad? No solo el país, él fue inglés, un empresario. Y luego hubo otros pensadores en 1844 que fueron realizando acciones encaminadas a tutelar a los trabajadores y que se regulara la competencia entre países. Ahí hubo muchos movimientos e intentos, pero todo fue en el siglo XVIII, mediados y principios del siglo XIX. Hubo otro precursor, Daniel Legrand, él era francés. Él también hizo en 1848, él logró un llamado entre gobiernos de Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania y Suiza, con el objeto de conseguir leyes particulares y una ley internacional destinada a proteger a la clase obrera. Él invocaba que había deterioro físico, que la gente tenía derecho a pasar con su familia, que la gente se desgastaba, pero fueron de los primeros intentos en reunir a los países. Luego hubo otras iniciativas en Francia, entre Francia, Alemania, Bélgica y Austria. Hubo un congreso internacional. Permítanme. Luego hubo un congreso internacional de beneficencia en 1857 y se propuso regular el trabajo industrial a través de medidas internacionales. Pero fue hasta en 1881, en Suiza, donde se dieron las ideas más viables y de mayor interés, porque en abril de ese año el Consejo Nacional Suiza sugirió al Consejo Federal iniciar negociaciones con los principales estados industriales, con el fin de crear una legislación internacional sobre las fábricas, la cual en ese momento no prosperó, pero influyó poderosamente en otros medios europeos, con miras a la creación de normas internacionales del trabajo. Entonces, este fue un gran avance en 1881, porque aquí en este tiempo los estados industriales eran como, la industria eran como los más explotadores, y entonces querían crear una legislación internacional que regulara todo lo relativo a fábricas, y sí se reunieron y sí crearon normas que al final no terminaron aprobadas, pero fue de las medidas más fuertes, ¿verdad? Encaminadas a lograr un tratado internacional. Y así se fueron dando más conferencias. Está la de Berlín en 1890, que fue convocada por el emperador de Alemania. Y aquí lo que motivó fue impedir la competencia internacional basada en la explotación.
Este fue lo que querían, lo que motivó, lo que querían promulgar, lo que querían detener, la explotación laboral para lograr mayor competencia comercial. Acá tampoco se logró aprobar. No se logró el objetivo, pero igual fue un antecedente muy importante para las siguientes conferencias que se dieron, porque después de la conferencia de Berlín de 1890 sigue la conferencia de Berna de 1905 y 1906. Estas conferencias de 1905 y de 1906 fueron convocadas por la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. Esta fue como la primera asociación más formal que hubo, porque antes era que había un precursor que hacía un llamado a los estados y de ahí era un estado que convocaba a otro, pero acá sí se creó en 1900, que se constituyó en Basilea y ya quedó formalmente esta asociación en 1901. Esta asociación sí ya se iba a encargar de estar unida, de crear normas, de proteger los derechos de los trabajadores a nivel internacional, de darle seguimiento. Ya fue como lo más formal y esta misma asociación fue la que convocó la conferencia de Berna en 1905, 1906 y 1903. Estas conferencias fueron muy importantes en 1905 y 1906. Acá se lograron 2 convenios internacionales sobre el trabajo nocturno de las mujeres y sobre prohibición del empleo de fósforo blanco en fabricaciones. Aquí sí ya se logró acordar estos convenios porque era la Asociación para la Protección Legal de los Trabajadores la que promovía y le dio el seguimiento y aquí sí ya se logró. Luego se dio la conferencia de Berna de 1903. Aquí participaron 3 estados. También se redactaron 2 convenios para regular la jornada de trabajo de las mujeres y de los menores y otro para prohibir el trabajo nocturno de los niños. En esa época las mujeres y los niños eran los más explotados, trabajaban entre 9 y 10 horas diarias y acá se logró esto. Sin embargo, por la Primera Guerra Mundial, ya no siguió funcionando la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. Sus trabajos se vieron interrumpidos, dice, en 1914 y era la que había convocado las conferencias y había logrado los convenios que mencioné, pero aquí se detuvo. En 1919 hubo otra conferencia y acá ya habían establecido hacer un tratado en el que se incluyeran temas laborales, pero iban a hacer un tratado de paz. Acá se habló de hacer un tratado de paz porque en esta época ya había iniciado la Primera Guerra Mundial. Entonces se habló de hacer un tratado de paz que incluyera cláusulas laborales. Esto fue en 1919. Acá se da, con motivo de esta conferencia, se logra llegar al Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz que le puso fin a la Primera Guerra Mundial. En este tratado es importante porque llevaba 2 objetivos, ¿verdad? Ponerle fin a la Primera Guerra Mundial y regular las relaciones laborales a nivel internacional. Entonces se firma el Tratado de Versalles y entra en vigor el 10 de enero de 1920. Se suscribe en 3 idiomas, francés, inglés y alemán. Y en su parte 13 queda establecido todo lo relativo a cuestiones del trabajo. Esta parte 13 del Tratado de Versalles es hoy en día la Constitución de la OIT, que es la que nosotros estamos viendo, la que veamos, es la que le da vida a la Organización Internacional del Trabajo. Con algunas modificaciones, hoy en día es la Constitución de la OIT. Vimos un poco la estructura del Tratado de Versalles, en la parte 13, la que nos importa, que tiene los artículos del 387 al
427 y tiene un anexo. Estos son los principios en el artículo 427 del Tratado de Versalles. Se establecen los principios universales y esenciales que deben contemplar todas las legislaciones a nivel internacional en relación a los trabajadores. Entonces, es decir, que en base a este artículo, el preámbulo de la Constitución y todos los tratados y convenios que después vayan a crearse siempre deben tomar en cuenta estos principios. Ya ustedes los van a leer. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O continúo? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Solo como un pequeño aporte en relación a la pregunta que hacía el compañero, ¿qué clase de sistema tenía o tiene Guatemala? ¿Verdad? Entonces, como usted bien lo expresó, es el sistema monista, pero aparte de eso está plasmado en nuestra Constitución, en sus artículos 44 y 149. Además, está plasmado en la ley del organismo judicial en su artículo 9, ¿verdad? Y un claro ejemplo de los tratados internacionales en cuanto a esto es el convenio 95 de la OIT, que es de la integración del salario, ¿verdad? Donde Guatemala, pues, vamos a decirlo, automáticamente llega a ser parte, ¿verdad? De eso, aceptarlo. Que no se cumpla es otra cosa, ¿verdad? Porque, como dicen, echa la ley, echa la trampa, muchas empresas pues subdividen el salario en bonos, en comisiones, etcétera, pero toda esa sumatoria es la unificación del salario. Así Gracias, es. Lita. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo o tienen una duda? Licenciada, buenas noches. Le saluda Roberto Canel. Fíjese que yo tengo una duda. Por ejemplo, en el tema, ¿cómo se maneja este tema del derecho internacional de trabajo para Guatemala? ¿Por qué los call centers, para ejemplificar, digamos, se adhieren en algunos momentos a la legislación gringa y en otros momentos a nuestra legislación? Porque, digamos, por los asuetos ellos no lo reconocen, los asuetos nacionales, ¿verdad? Porque no, entonces, pero para efecto de pago es con moneda local. Entonces esa es mi duda, ¿en qué se basan o cómo se maneja? Tendrían que basarse en convenios internacionales. En los convenios y también tendrían que ver su contrato de trabajo. Ajá. Porque una vez no se viole un convenio internacional, entonces queda a disposición de lo que establezca su contrato de trabajo. Porque el convenio internacional le va a dar las normas generales, las que no se pueden violar, ¿verdad? Pero el contrato de trabajo le va a establecer los días que tenga libre, siempre que no le altere lo que diga el tratado internacional, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que Guatemala es parte de un convenio que regula las jornadas laborales. Y entonces le dice que por lo menos le tiene que dar 2 días libres. Y nuestra legislación también lo dice, nuestro código de trabajo. Entonces, una vez no le violente esos días en su contrato de trabajo, pueden establecer qué días lo va a tomar, ¿verdad? Porque es así, son normas generales, pero siempre el contrato de trabajo va a ser su norma específica en la que se va a basar. Gracias, licenciada. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Mayra, ¿podemos pasar la asistencia, por favor?
Con mucho gusto, licenciada. Ahorita la voy a colocar. Muchas gracias. Licenciada, disculpe, ¿qué tema pondremos en la asistencia? ¿Solo el repaso de las clases o qué tema pondremos? Sí, Disculpe. Pónganle repaso. Muy amable, gracias. Compañeros, disculpen, solamente con una observación. Para los compañeros que están llenando asistencia, por favor, coloquen sus datos correctos, ya que hay muchos que han colocado mal el año, ¿verdad? O su nombre incompleto, y también tienen el número de carnet erróneo. Por favor, tómense el tiempo para poder colocar bien los numerales, ¿verdad? De su carnet, y así pues no tener ningún inconveniente con el tema de la asistencia. Muchas gracias. Se sacó. Ah, ya te lo paso. Disculpen, ¿cuál es el tema? Repaso. Bueno, vamos a continuar. Quiero repasar un poco también lo que vimos ayer a grandes rasgos. Yo les voy a hablar de los temas principales, ¿verdad? Ustedes tienen que estudiar el material que yo les di, léanse un poco las presentaciones y de lo que platicamos, pero lo que hoy hablamos para mí es como lo más importante, los temas más importantes que ustedes deben conocer, ¿verdad? Este campo es muy grande y en un mes no nos da tiempo de conocer mucho, entonces yo quiero irles dando lo más importante, lo principal que ustedes deben conocer. Entonces, ayer hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, de su constitución, que es la Organización Internacional del Trabajo y sus órganos principales. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Se me escuchan, verdad? Y si están viendo la presentación. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, la OIT es un órgano de las Naciones Unidas, es parte de las Naciones Unidas, pero especializado en asuntos relativos al trabajo. Su sede está en Ginebra, Suiza, fue fundada en 1919 a través del Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles constituye su constitución con algunas modificaciones y también se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944, que después vamos a ver, y está integrado por 187 estados.
Hablamos de la admisión de sus miembros, del retiro y la readmisión. Vimos que quien es miembro de las Naciones Unidas o califique para ser miembro, en automático es miembro de la OIT. También hay un proceso para poder ser admitido, que es con la votación de las 2/3 partes de su conferencia. Vimos que también se pueden retirar en un estado que sea miembro, se puede retirar cuando así lo consideren, dando aviso a través del director general. Vimos la figura del director general y que iba a tener efecto dentro de los 2 años siguientes al aviso, y que eso no afecta los compromisos y obligaciones que hubieran adquirido a través de un convenio, ¿verdad? De la readmisión también vimos que pueden ser readmitidos, se pueden retirar cuando gusten y pueden volver a incorporarse a la OIT con el procedimiento establecido, y que es igual para la admisión de sus miembros, iguales para poder ser readmitidos. Tiene 3 órganos principales, que es la Conferencia General, el Consejo de Administración y la Oficina Interna de Trabajo, sus 3 órganos principales. La Conferencia General, yo lo veo así como una asamblea, ¿verdad? Su órgano principal, porque acá a la conferencia acuden cuando se reúnen todos sus miembros. Ahí van todos los estados que son parte, se reúnen en conferencia. Y es denominada el Parlamento del Trabajo. Acá se adoptan todas las normas internacionales del trabajo y es un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. Acá se discute el presupuesto de la organización y se elige al Consejo de Administración. Vimos que están conformados, acá les llamamos delegados, los que acuden a la general, y como la OIT es tripartita, están el gobierno, empleadores y trabajadores. Entonces, por cada estado miembro, vimos de que van 4 delegados. 2 son gubernamentales, o sea que van en nombre del gobierno, y los otros 2, va uno de los empleadores y uno de los trabajadores. Cada uno tiene derecho a hacerse acompañar a la conferencia general por 2 consejeros técnicos por cada punto que figure como agente en el orden. Vimos que cuando hay temas relativos de interés para la mujer, alguno de ellos pueden tener derecho a voz, pero no tienen derecho a voto de los consejeros técnicos, solo los delegados. En cuanto a los poderes de los delegados, vimos que cuando acuden a la conferencia, ellos revisan los poderes tanto de los delegados y los consejeros, y si ven que no llenan las calidades, pueden votar en la conferencia para que queden fuera y no representen al país por el que llegaron. Hablamos del derecho de voto, que cada uno de los delegados, que van 4, tienen derecho a un voto de forma individual. La sede de la conferencia general es la que decide el Consejo de Administración. Luego vimos el Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo de la OIT. Ellos son los que llevan a cabo las decisiones que se toman en la conferencia general. Dice que adoptan el programa y el presupuesto de la conferencia y es el que elige al general. Se integra por 56 personas, 28 son los delegados gubernamentales, o sea, del gobierno, 14 representantes de los empleadores y 14 de los trabajadores. Ellos renuevan el Consejo de Administración cada 3 años, y si por alguna razón no los han reelegido, pueden durar en el cargo hasta ellos crean su propio reglamento y se reúnen 3 veces al año. La conferencia general se pueden reunir cuando ellos decidan, pero por lo menos una vez al año, y el consejo se reúne 3 veces al año. Ellos pueden establecer en su reglamento las fechas exactas en las que van a
a reunir y también pueden tener sesiones extraordinarias. Y el tercer órgano es la Oficina Internacional del Trabajo. Ellos tienen una función más investigativa. Ellos también pueden pasar encuestas entre los Estados miembros para ver en dónde, qué normas necesitan crear o qué más temas se pueden tocar en la conferencia general. Esta es como la función principal que tiene la Oficina Internacional del Trabajo. Acá, en esta oficina, ellos son un órgano permanente con funciones de carácter internacional y tienen sus trabajadores con diferentes nacionalidades y tienen sede en varios países. Aquí están sus funciones. Ustedes las van a leer en la presentación. Yo se las compartí. Ahí están los artículos en que se fundamentan de la Constitución para que puedan ustedes darle una leída. Estas son sus funciones principales. Y luego vamos a ver el director general. El director general de la OIT es nombrado por el Consejo de Administración, de quien recibe instrucciones y ante el cual es responsable. Y él realiza, tiene funciones administrativas y él actúa como secretario en las conferencias, en la conferencia general. Esta es la función del director. Él va a hacer todo lo que diga el Consejo de Administración. Es el que le da todas las directrices y va a ejecutar todas las órdenes que le sean confiadas y asiste a todas las sesiones del Consejo de Administración. Entonces, esos serían los temas, el repaso de todos los temas que ya habíamos presentado desde hace 8 días, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Espero que se les haya refrescado un poquito la memoria de los temas que hemos venido tratando. No sé si tienen alguna duda o quieran aportar algo más. De mi parte, Licta, todo está bien expuesto. Muchas gracias por el repaso. Muchas gracias, Ligda, por el repaso. Muy bien, entonces mañana vamos a continuar. El parcial es el viernes a la misma hora. Ya no vamos a ver temas nuevos, ¿verdad? Para que podamos repasar lo que ya tenemos. Y espero que les vaya muy bien, que estén leyendo las presentaciones. En las presentaciones les pongo la síntesis de lo más importante. Denle una leidita también a la cuestión, ¿verdad? Y si no tienen alguna duda, pues lo dejamos acá por hoy. Y mañana vamos a continuar. Gracias, licenciada. Gracias por el repaso. Gracias, Buenas noches. licenciada. Buenas noches.